Mi esposo le dio un baño a nuestra hija, y lo que debía ser un momento simple y cotidiano lo cambió todo. Habíamos adoptado a Alma un año antes de esa noche. La amábamos profundamente. Creíamos que sabíamos todo sobre su pasado. Pero entonces Antonio se arrodilló junto a la bañera, miró la parte baja de la espalda de nuestra hija de 4 años y, de pronto, se puso pálido. Era un hombre con 20 años de experiencia como pediatra. Había visto innumerables casos médicos, cosas que sorprenderían a la mayoría de las personas, pero esta vez sus manos comenzaron a temblar. Lo que notó en el cuerpo de nuestra hija le hizo darse cuenta de que quizá no era quien nosotros creíamos. Y en algún lugar, otra madre podría haber estado buscando a su hija desaparecida durante los últimos 3 años. Para entender cómo todo se vino abajo, necesito empezar desde el principio. Me llamo Sierra y doy clases de inglés en una preparatoria en Aurora, Illinois. Mi esposo, Antonio, es pediatra. Durante 8 largos años intentamos tener un hijo. 8 años no son solo un número. Signan visitas interminables a clínicas de fertilidad, tratamientos hormonales y horas sentados en salas de espera llenas de parejas con las mismas expresiones cansadas pero esperanzadas. Significan gastar la mayor parte de nuestros ingresos en tratamientos, pasar por ciclo tras ciclo, aferrándonos a la esperanza cada vez. Quienes no han experimentado la infertilidad no entienden completamente su impacto. Afecta no solo tu cuerpo, sino también tu identidad, tu relación y hasta momentos simples, como pasar frente a ropa de bebé en una tienda o asistir a la fiesta de cumpleaños de un niño. Cada mes me permitía tener esperanza. Y cada mes, esa esperanza se hacía pedazos. Una mañana, Antonio se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo en voz baja: «Esto no es suficiente». No se refería a renunciar a ser padres. Eso lo tenía claro. Lo que quería decir era que el dolor que estábamos viviendo no podía continuar, necesitábamos otro camino. Nos quedamos ahí, tomados de la mano en silencio durante mucho tiempo. Entonces tomamos la decisión de adoptar. El proceso resultó ser mucho más difícil de lo que esperábamos. Había una cantidad abrumadora de papeleo, múltiples entrevistas, inspecciones del hogar, verificaciones de antecedentes y largas listas de espera. Aún así, nos preparamos. Convertimos una de las habitaciones libres en un cuarto de bebé, pintando las paredes de un color crema suave. Los fines de semana, Antonio iba de tienda en tienda, tomándose su tiempo para elegir la cuna perfecta y un baúl para juguetes. Yo llené los estantes con libros ilustrados. Habíamos estado listos para esto durante 8 años. Entonces, la primavera pasada, recibimos la llamada. Había una niña de 3 años en un centro estatal de acogida. Se llamaba Alma. Nos dijeron que sus padres habían muerto en un accidente y que no había familiares que pudieran hacerse cargo de ella. Necesitaba una familia. Nunca olvidaré la primera vez que la vimos. Llevaba un vestido rosa un poco grande para ella, con su cabello castaño recogido en 2 pequeñas coletas. Estaba de pie en silencio, sujetando la mano de una trabajadora. Cuando levantó la mirada hacia nosotros con esos ojos grandes e inseguros, algo dentro de mí se acomodó al instante. Supe que quería protegerla más que a nada en el mundo. El proceso de adopción incluyó solo un chequeo médico básico, su estatura, peso y registro de vacunas. Según la política de la institución, todas las visitas eran supervisadas y la niña permanecía completamente vestida. Cualquier examen médico detallado se realizaría después, con el médico de la familia adoptiva. En ese momento, estábamos tan ansiosos por llevarla a casa que no cuestionamos nada. Confiamos en el sistema. Confiamos en lo que nos dijeron. Los registros de Alma estaban incompletos, solo una copia de su acta de nacimiento, información médica mínima y algunas notas de la institución. La trabajadora social explicó que eso era común, especialmente en niños con antecedentes difíciles, donde los registros suelen perderse. Aceptamos esa explicación y firmamos los documentos que nos pusieron enfrente. La primera noche que llegó a casa con nosotros, yo le di un baño. Era pequeña y delgada, pero parecía sana. Jugaba feliz con la espuma, riendo mientras salpicaba el agua. Sentada junto a la bañera, pensé, esto es. Para esto fueron esos 8 años. Pasó un año. Alma se adaptó a nuestro hogar más rápido de lo que imaginamos. La primera vez que entró a la cocina una mañana y dijo suavemente, «Buenos días, mamá», tuve que voltear para que no viera las lágrimas en mis ojos. Antonio la adoraba. Su trabajo lo mantenía ocupado, muchas veces regresando a casa tarde por la noche, y odiaba perderse tiempo con ella entre semana. Pero en sus días libres, le dedicaba toda su atención, la llevaba al parque,
la empujaba en los columpios, construía castillos de arena con ella y la perseguía por el jardín hasta que caía al suelo riendo. Un día, la maestra de preescolar de Alma me llamó aparte y me dijo suavemente: «Es una niña muy dulce, siempre está sonriendo». No tenía problemas para hacer amigos. Cada mañana antes del preescolar, Alma me abrazaba fuerte en la puerta. En la cena, nos contaba emocionada cada detalle de su día, a veces exagerando partes, y Antonio respondía con uno de sus terribles chistes de papá. Terminábamos riéndonos los tres. Por la noche, le leía cuentos hasta que se quedaba dormida en mis brazos. Muchas veces pensaba, esto es todo. Esta es la familia por la que luchamos tanto. Nuestra vida por fin está completa. Hasta ese lunes por la noche. Antonio llegó a casa más temprano de lo habitual. Cuando escuché la puerta principal, levanté la vista desde la cocina, sorprendida. Entre semana casi nunca llegaba antes de las 8. Cancelaron todas mis citas de la tarde, dijo, sonriendo con cansancio. Por una vez, llegué temprano. Alma soltó su libro para colorear y corrió hacia él. Papá, ya llegaste. Le abrazó las piernas, y él la levantó, besándole la frente. Aquí estoy, princesa. ¿Cómo te fue en el preescolar? Hoy dibujé flores. Mi maestra dijo que me quedaron muy bien. Yo me quedé en la entrada de la cocina, observándolos, sintiendo esa felicidad tranquila y constante que había llenado mi vida durante el último año. Mientras Alma seguía hablando, Antonio se aflojó la corbata y se asomó a la cocina. Cierra, yo me encargo hoy del baño de Alma. Te ves ocupada. Me detuve un momento. La hora del baño siempre había sido mi responsabilidad, ya que él solía llegar tarde. Probablemente era la primera vez que se ofrecía. ¿En serio? Me ayudaría mucho. Todavía tengo ensayos que calificar. No te preocupes, dijo guiñando un ojo. Hoy papá entra en acción. Se volvió hacia la sala. Alma, hora del baño. ¿Quieres bañarte con papá? Sí, baño con papá. Escuché sus pasos mientras subían las escaleras. Sentada en la mesa del comedor, tomé mi pluma roja y comencé a calificar una pila de ensayos. Desde arriba, podía escuchar el sonido del agua corriendo y la voz alegre de Alma. Papá, haz muchas burbujas. Sonreí y seguí leyendo. Alrededor de las 6:30, sonó el temporizador del horno. El pollo estaba listo. Me levanté, lo saqué y empecé a preparar la ensalada. Sus voces seguían bajando desde el piso de arriba, Alma riendo, Antonio hablándole con suavidad. Era solo una noche de lunes cualquiera. Entonces algo se sintió extraño. No podía explicarlo. Nada había cambiado, no había ningún sonido ni señal, solo una sensación rara, inquietante, instalándose en mi pecho. Me quedé en la cocina cortando tomates, tratando de ignorarlo. Me dije a mí misma que solo estaba cansada o pensando demasiado. Entonces escuché la voz de Antonio desde arriba. Cierra. Era solo mi nombre, pero algo en su tono hizo que soltara el cuchillo de inmediato. Cierra, sube. Ahora. Había visto a Antonio en situaciones de estrés antes. Lo había visto manejar emergencias en el hospital, tomando decisiones de vida o muerte. Siempre estaba tranquilo. Pero esta vez, no lo estaba. Corrí escaleras arriba. La puerta del baño estaba abierta, y el vapor se escapaba hacia el pasillo. Antonio estaba arrodillado junto a la bañera, mirando fijamente a Alma. Ella estaba sentada, cubierta de espuma, mirándolo con ojos grandes y confundidos, sin entender qué pasaba. ¿Qué pasó? Pregunté, sin aliento. Antonio levantó la mirada hacia mí, y me quedé paralizada. En todos nuestros años juntos, a través de cada dificultad, los tratamientos fallidos, el dolor, el agotamiento, nunca lo había visto así. Su rostro estaba pálido. Sus labios tensos. Sus manos temblaban. Mira, dijo en voz baja. En la parte baja de su espalda, cerca de la cintura. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Al principio no vi nada fuera de lo común. Luego seguí su mirada, y los noté. Pequeñas cicatrices. 5 del lado derecho. 4 del izquierdo. Cada una espaciada de forma uniforme, casi perfectamente alineadas. No eran al azar. Eran intencionales. Marcas de inyección, dijo Antonio, con la voz controlada pero inestable. Esto no es de atención médica rutinaria. La ubicación, el patrón, esto no corresponde a vacunas ni tratamientos normales. He examinado a miles de niños, y nunca he visto algo así. Me miró directamente. Tenemos que contactar a la policía. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó Alma suavemente.
No me duelen. Las tengo desde hace mucho. Desde hace mucho. Forcé una sonrisa y le dije que la cena estaba lista. La saqué con cuidado de la bañera, la envolví en una toalla y me mantuve serena mientras la vestía con su pijama y la dejaba en su cuarto con sus juguetes. Luego salí, cerré la puerta y me apoyé contra la pared del pasillo. Sus palabras resonaban en mi mente. Las tenía desde hace mucho. Durante un año entero, yo la había bañado casi todas las noches, le lavaba el cabello, la secaba, la vestía para dormir. Y nunca lo había notado. Ni una sola vez. Siempre estaba con prisa, pensando en la cena, el trabajo, las pequeñas responsabilidades interminables del día. Nunca me detuve lo suficiente para ver realmente lo que estaba frente a mí. Antonio se apoyó en la pared opuesta, tratando de estabilizarse. Podía ver el conflicto en su rostro, el pediatra luchando contra el padre. Y estaba perdiendo esa batalla. Podría ser abuso médico, dijo en voz baja. Algún procedimiento ilegal. Sedantes, quizá, administrados repetidamente para mantener a un niño callado, dócil. Hizo una pausa y respiró hondo. El examen del centro fue superficial. Nunca hicieron una revisión completa. La trajimos a casa basándonos solo en visitas con ella vestida. Confiamos en ellos. Repitió. Confiamos en ellos. Cenamos en silencio. Alma hablaba feliz sobre su día en el preescolar, completamente ajena a la tensión entre nosotros. Ni Antonio ni yo tocamos casi la comida. Después de acostar a Alma, Antonio fue directamente a su estudio y cerró la puerta. Lo observé a través del vidrio mientras abría su laptop y comenzaba a buscar en bases de datos médicas, estudios de casos y artículos científicos. Pasaron horas. Apenas se movió. Yo encontraba excusas para pasar frente al cuarto de Alma, abriendo ligeramente la puerta para ver su pecho subir y bajar, para asegurarme de que seguía ahí. A la 1 de la mañana, Antonio salió del estudio. Tenía los ojos rojos. Se veía más viejo, agotado por la noche. Lo encontré, dijo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como siempre hacía al dar noticias difíciles. Hay casos documentados de niños sometidos a inyecciones repetidas de sedantes durante largos periodos, solo para mantenerlos callados, dóciles o desapercibidos. Hizo otra pausa. Está relacionado con abuso, confinamiento, otra pausa, y trata de personas. La cocina quedó en silencio. Los registros de Alma estaban incompletos desde el principio, continuó Antonio. Asumimos que era normal. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si alguien creó registros falsos deliberadamente? Mañana vamos a la policía, dije con firmeza. Sí. Pase lo que pase, ella es nuestra hija. Eso no cambia, respondió Antonio, tomando mi mano. No, no cambia, susurré. Dormir fue casi imposible. Revisé a Alma 4 veces entre la 1 y las 6 de la mañana. Cada vez, estaba tranquila, su pequeño pecho subiendo y bajando, con un brazo abrazando a su conejito de peluche, gordo. A la mañana siguiente, llamamos al preescolar para avisar que no asistiría, y luego manejamos hasta la estación de policía. Alma iba sentada en silencio en el asiento trasero, mirando las calles pasar. No sabía por qué tenía el día libre, pero no se quejó. En la estación, el oficial de recepción escuchó nuestra historia apenas un minuto antes de llamar a alguien. En pocos momentos, una detective de la División de Investigaciones Criminales llegó y nos llevó a una sala privada. Antonio había preparado fotos en su teléfono. Tranquilo, clínico, completamente en modo pediatra, explicó lo que había encontrado, las marcas en la espalda de Alma, porque no coincidían con atención médica estándar y lo que sugería su investigación. La detective examinó las fotos. Su expresión cambió. ¿Adoptaron a su hija de una institución estatal hace un año? Le dimos el nombre de Alma, la dirección del centro y el nombre de la trabajadora social. Ella anotó todo, salió de la sala y regresó unos 10 minutos después con un detective de mayor rango. Necesitamos hacerles preguntas sobre las características físicas de su hija, dijo. Estatura, peso, alguna marca distintiva. Describimos todo, su estatura, peso, cabello castaño, ojos oscuros y el pequeño lunar en su tobillo izquierdo. Los detectives intercambiaron miradas. Por favor, esperen aquí, dijo el oficial. Salieron de la sala. Alma estaba sentada en mi regazo, hojeando un libro de dibujos. De vez en cuando levantaba la mirada, curiosa, percibiendo la tensión sin comprenderla. Le acaricié el cabello y la tranquilicé suavemente. 30 minutos después, la detective regresó.
Lo supe por su expresión antes de que hablara. Comparamos la foto y la descripción de su hija con la Base Nacional de Personas Desaparecidas, dijo, sentándose despacio. Encontramos una coincidencia. Me miró directamente a los ojos. Una niña que desapareció en Indiana hace 3 años. Tenía 18 meses en ese momento. Se llama Nayeli Navarro. Luego vinieron 3 días que se sintieron como una eternidad. La policía actuó con profesionalismo y cuidado. Se tomó una muestra de saliva de Alma y se envió para comparación de ADN con los registros del caso original de persona desaparecida. Nos pidieron quedarnos en casa, no enviarla a la escuela y no salir de la zona. Alma notó nuestro silencio inusual y nuestra ternura exagerada. La abrazábamos más, hablábamos en voz baja y la tratábamos con una delicadeza que no había visto antes. No lo cuestionó, los niños sienten cosas para las que aún no tienen palabras. Antonio pidió tiempo libre en el trabajo. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, caminábamos por la cuadra, preparábamos comida que casi no tocábamos, y repetíamos las mismas preguntas una y otra vez. ¿Y si de verdad es Nayeli? ¿Y si fue secuestrada? ¿Y si sus verdaderos padres están vivos y la han estado buscando todo este tiempo? En la tarde del tercer día, la detective llamó. Los resultados están listos. Pueden venir a la estación. Le pedimos a una vecina que cuidara a Alma y manejamos casi en silencio. Yo mantuve las manos rígidas sobre mis piernas todo el camino. En la sala de conferencias, nos sentamos frente a los 2 detectives. Un expediente grueso estaba sobre la mesa entre nosotros. La prueba de ADN resultó positiva, dijo el detective principal. Su hija es Nayeli Navarro, desaparecida hace 3 años. La coincidencia está confirmada con más del 99% de certeza. Ya lo sabía. En algún momento durante esos 3 días, había aceptado la verdad. Pero escucharla en voz alta, de forma tan clara y definitiva, se sintió como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La mano de Antonio encontró la mía debajo de la mesa. Su madre biológica, continuó la detective, es Raquel Navarro. Tiene 38 años y ha estado buscando a su hija desde el día en que Nayeli desapareció. Abrió el expediente y expuso los hechos. Hace 3 años, Raquel Navarro estaba en un parque con su hija de 18 meses. Apartó la mirada un instante, y cuando volvió a mirar, Nayeli había desaparecido. Se inició una búsqueda masiva, policía, voluntarios, cobertura mediática, pero no hubo testigos, ni pistas, ni rastro alguno. El caso quedó sin resolver. Hasta ahora. La detective deslizó una fotografía sobre la mesa, una mujer de aspecto cansado, en lo que parecía una foto de identificación policial. Sandra Salgado, dijo. Ex empleada de la institución de acogida. Ella fue quien se llevó a Nayeli. La mandíbula de Antonio se tensó. Luchó durante años con infertilidad, su matrimonio terminó y tenía antecedentes de problemas de salud mental. Cuando vio a Nayeli en el parque, dijo a las autoridades que fue superada por un impulso y se la llevó. El tono de la detective era tranquilo, profesional. Se llevó a Nayeli a su casa y la mantuvo confinada en su sótano durante un largo periodo. Le administraba sedantes regularmente para evitar que llorara o hiciera ruido que pudiera alertar a los vecinos. Eso explicaba las cicatrices. Pensé en una bebé de 18 meses, sola en un sótano, sedada. Luego pensé en la niña que había dormido en mis brazos cada noche durante un año, llamándome mamá. Tuve que concentrarme solo para poder respirar. Un vecino finalmente reportó haber escuchado a un niño llorar, continuó la detective. La policía se preparaba para visitar la propiedad de Sandra. Ella entró en pánico y contactó a un cómplice, un intermediario vinculado a una red ilegal de adopciones. Le entregó a Nayeli a cambio de dinero. El intermediario creó una identidad falsa para ella, acta de nacimiento falsificada, registros inventados y una historia de padres fallecidos, y la colocó en una institución como si fuera huérfana. Y nosotros la adoptamos, dijo Antonio. La adoptaron sin saber nada de esto, respondió la detective. Ustedes no están bajo sospecha. También son víctimas. Hubo un silencio. Raquel Navarro está aquí, dijo la detective. Le gustaría conocerlos y ver a su hija. Nayeli no está presente ahora mismo, ella quiere hablar primero con ustedes. La puerta se abrió. Raquel Navarro entró. Parecía de unos 40 años, con el cabello castaño recogido y los ojos agotados más allá del cansancio, pero llenos de una esperanza desesperada, como alguien que casi había dejado de creer que volvería a ver a su hija. Nos miró y asintió. Ustedes son quienes criaron a mi hija.
Su voz se quebró en la última palabra. Gracias. De verdad, gracias. No pude hablar. Miré a esa mujer que había pasado 3 años despertando en una casa vacía, sin saber si su hija estaba viva. Todo ese tiempo, Nayeli había estado en nuestro hogar, en su cuarto de paredes color crema, comiendo su pollo favorito, quedándose dormida con cuentos, llamándome mamá. La culpa era abrumadora. ¿Puedo verla?, preguntó Raquel en voz baja. A mi hija. La detective había organizado que trajeran a Alma. Unos minutos después, una oficial la condujo a la sala. Alma caminó directamente hacia mí y tomó mi mano. Mamá, quiero ir a casa. Raquel Navarro vio a su hija por primera vez en 3 años. Hizo un sonido que aún puedo escuchar, suave, roto, no exactamente un llanto. Nayeli, susurró. Nayeli, soy tu mamá. Alma la miró, confundida, y luego me señaló. Mi mamá está allá. El rostro de Raquel se vino abajo. Se cubrió la boca. Por un momento, nadie en la sala se movió ni habló. Nayeli había sido secuestrada a los 18 meses. Ahora tenía 4 años. No tenía ningún recuerdo de la mujer frente a ella, la mujer que había pasado 3 años buscándola. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida, incluso más que los 8 años de infertilidad. Se involucraron especialistas en bienestar infantil. El caso pasó a un tribunal familiar. Evaluaciones, audiencias, informes, todo fue analizado con detalle. Al final, la decisión fue exactamente la que sabíamos que sería. La custodia regresó a Raquel Navarro, la madre biológica de Nayeli. A Antonio y a mí se nos concedieron derechos de visita. La noche antes de que Nayeli se fuera, la acosté como siempre. La misma rutina. El mismo cuento. Se acurrucó contra mí y le leí, conteniendo las lágrimas. Mamá, dijo en voz baja en la oscuridad. Sí, mi amor. ¿A dónde voy mañana? Mantuve la voz firme. A un nuevo hogar. Alguien ahí ha estado buscándote por mucho tiempo y te quiere mucho. Se quedó en silencio. Pero esta es mi casa. Sí, dije. Esta también es tu casa. Pero también tienes otro hogar muy importante, y las personas ahí te han extrañado mucho. ¿Tú y papá van a ir a verme? Apreté mis labios contra su cabello. Siempre iremos a verte. Te lo prometo. Se quedó dormida en mis brazos. Me quedé ahí mucho tiempo después, en la oscuridad, abrazándola. A la mañana siguiente, Raquel llegó. Alma, Nayeli, había empacado sus juguetes favoritos y algunos cambios de ropa en una pequeña maleta. Estaba concentrada en empacar, como cuando un niño de 4 años percibe que algo importante está pasando y quiere ayudar. Empacó a Gordo, el conejito. Empacó su pequeña manta morada de su primera noche con nosotros. En la puerta, Antonio y yo nos arrodillamos y la abrazamos con fuerza. Ella rodeó mi cuello con sus brazos, y la sostuve, respirando el aroma de su cabello, decidida a recordar cada detalle. Adiós, mamá. Adiós, papá. Su voz era firme, porque tenía 4 años y no comprendía completamente lo que estaba pasando. ¿Van a ir a verme?, preguntó. Claro, dijo Antonio, con la voz quebrada. Besó su mejilla. Te lo prometo, princesa. Raquel tomó la mano de Nayeli y caminaron hacia el coche. Nayeli se volvió 3 veces. Nos quedamos en la puerta, mirando hasta que el coche dobló la esquina y desapareció. Antonio me rodeó con el brazo. Ninguno de los dos pudo hablar. Nos quedamos ahí mucho tiempo después de que la calle quedó vacía. Sandra Salgado recibió una sentencia de 25 años de prisión por secuestro y privación ilegal de la libertad. En el tribunal, entre lágrimas, dijo que solo quería ser madre. He pensado en esas palabras más de lo que esperaba. Entiendo ese deseo. Entiendo los años de dolor y desesperación que se acumulan con la infertilidad, la sensación de que algo fundamental te está siendo negado, y cómo puede distorsionar tu forma de pensar si lo permites. Entiendo todo eso. Pero nada de eso, absolutamente nada, justifica lo que le hizo a esa niña ni a Raquel Navarro. El intermediario que dirigía la red ilegal de adopciones recibió 15 años de prisión por trata de personas. Durante la investigación, la policía identificó y rescató a más de 15 niños de su red, 15 vidas a las que les habían robado el tiempo, familias separadas. Nuestra casa quedó en silencio después de que Nayeli se fue. Dejamos su cuarto tal como estaba, las paredes color crema, la camita, los cuentos en el estante. A veces me sentaba ahí, sin hacer nada, solo asimilando el hecho de que ella había estado allí. Antonio volvió al trabajo. Funcional, profesional,
pero no exactamente igual. No por un tiempo. Yo regresé a dar clases. A veces, en medio de una lección, surgía un recuerdo, su voz diciendo buenos días, sus pasos en las escaleras, el sonido de su risa. Una vez al mes, Raquel manejaba desde Indiana con Nayeli para visitarnos. Las primeras veces, Nayeli corría directamente hacia nosotros. Para la tercera o cuarta visita, nos abrazaba y luego regresaba al lado de su madre. Estaba bien. Así debía ser. Nayeli estaba reconstruyendo su vínculo con su madre, y Raquel demostró ser extraordinaria. Reorganizó su vida alrededor de su hija, un nuevo trabajo con mejores horarios, visitas diarias al parque, cuentos antes de dormir cada noche. Nos contaba historias sobre la semana de Nayeli con alegría y amor. Yo escuchaba, sonreía y sentía algo que era mitad dolor, mitad felicidad, porque mi hija estaba feliz, amada y a salvo. Eso era suficiente. La mayoría de los días, me repetía eso, y lo creía. Un año después, Raquel llamó. Quiero pedirles un favor, dijo. Se acerca el cumpleaños de Nayeli. Me gustaría que ambos estuvieran ahí. Un sábado de finales de primavera, manejamos hasta la casa de Raquel en Indiana. El patio trasero estaba lleno de globos, y los niños corrían por todas partes. Nayeli acababa de cumplir 6 años. Nos vio en cuanto entramos y corrió directamente hacia nosotros. Sierra. Antonio. Ya no nos llamaba mamá y papá. Estaba bien, más que bien. Ahora tenía una madre. Raquel era su madre. Ese era el orden correcto de las cosas. Antonio la cargó y la hizo girar. ¿Ya pesas más? ¿Qué te está dando de comer tu mamá? Soy buena en matemáticas en la escuela, dijo Nayeli con seriedad. Mi maestra me lo dijo. Claro que sí, respondió Antonio, como si siempre hubiera sabido que sería así. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Nayeli se puso de pie frente a la mesa, rodeada de su familia. Tomó la mano de Raquel y luego buscó la mía detrás de ella. Se quedó ahí, sosteniendo nuestras manos, y sopló las velas. No pude hablar durante varios minutos después de eso. Más tarde, cuando los niños volvieron a salir y la mayor parte del pastel ya había desaparecido, Raquel se acercó a mí. Necesito decirte algo, dijo, mirándome directamente. Y necesito que realmente lo escuches. Durante 3 años, busqué todos los días sin saber si mi hija estaba viva. Durante ese tiempo, ella estuvo a salvo, en un hogar cálido, con personas que la amaban por completo, que la cuidaban y la hicieron sentir que pertenecía. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Nunca voy a dejar de estar agradecida por eso. Nosotros somos quienes debemos estar agradecidos, dije. Haber podido ser sus padres, aunque fuera por ese tiempo, no es poca cosa. Lo es todo. Raquel asintió. Nayeli tiene 2 familias, dijo. Una con la que comparte sangre, y otra que la eligió, la amó y la crió. Ambas son reales. Ambas importan. Hizo una pausa. Habla de ustedes, ¿sabes? No todo el tiempo, pero recuerda. Recuerda que se sentía segura. En el camino de regreso a casa, Antonio y yo guardamos silencio por un largo rato. La luz de la tarde entraba de lado por las ventanas del auto. Llegamos a ser padres, dijo Antonio en voz baja. Fue poco tiempo, pero de verdad, genuinamente, fuimos sus padres. Todavía lo somos, respondí. Solo que de otra manera. Él asintió, sin apartar la vista del camino. Pensé en lo que había creído al principio, que la familia era algo que se construía como una meta, un destino al que se llegaba después de suficiente esfuerzo y espera. Una forma específica, 2 padres, un hijo, una casa, una rutina, mañanas, cenas y noches. Y todo eso había sido real. Cada parte ocurrió, y cada parte fue real. Pero la familia, entendí, no desaparece cuando su forma cambia, simplemente toma otra. Nayeli ya no nos llama mamá y papá. Tiene una madre, un hogar, una vida que le pertenece. Y también nos tiene a nosotros, personas que iremos a su cumpleaños cada año, que asistiremos a sus presentaciones escolares, que algún día responderemos sus preguntas sobre esos años entre los 3 y 4, que le gustaba, que la hacía reír. Podemos responder esas preguntas. Nosotros estuvimos ahí. Eso es algo. De hecho, es mucho. Lo más difícil que he hecho en mi vida fue dejar ir a esa niña en la puerta y ver cómo el auto se alejaba. Y lo volvería a hacer. Porque amar a alguien no siempre significa aferrarse. A veces, significa asegurarte de que termine exactamente donde pertenece. Nayeli está donde pertenece.
Y en mi corazón, siempre será mi hija también. Reflexiones de esta historia. Confiar en un sistema no significa que merezca tu confianza. El papeleo que debería proteger puede, a veces, ser usado en contra de los más vulnerables. Las traiciones más devastadoras suelen llegar disfrazadas de procedimientos normales. Amar completamente a un niño no te da el derecho de quedártelo, pero dejarlo ir no disminuye ese amor. El momento en que Antonio me llamó arriba no fue solo un punto de quiebre, fue cuando dejamos de ser pasivos y enfrentamos una realidad que pudo habernos destruido. Llamado a la acción. Si esta historia te conmovió, dale me gusta para que más personas puedan descubrirla. ¿Qué momento te impactó más, el baño, la estación de policía o el cumpleaños de Nayeli? Suscríbete para más historias sobre amor real, pérdidas reales y las familias que encontramos en los lugares más inesperados. A veces, aquello que has estado buscando toda tu vida te encuentra primero, aunque no de la manera que imaginabas.